A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Una historia cuenta que en el siglo XIX un marino occidental llegó a Japón y allí encontró una dulce compañía femenina que le alivió sus soledades y su sensación de lejanía de la patria a la cual alguna vez habría de regresar. Y llegó después, en efecto, el momento de partir. Y este marinero abandonó a quien fue su compañera, pero sin saber que la mujer estaba esperando un hijo suyo. 3 años después, ya casado, vuelve por un corto tiempo al Japón, pero lo hace en compañía de su esposa. El marino se entera de la existencia de su hijo, lo reclama y lo lleva con él. Desesperada, la mujer japonesa pone fin a sus días. La obra se llama Madame Butterfly y es una de las obras más exitosas en el mundo actual. Su autor, el italiano Giacomo Puccini, uno de los músicos más amados por el pueblo italiano. No obstante, el estreno de esta obra fue un fiasco que despertó silbatinas y carcajadas y hasta algunos disturbios en el teatro. No obstante, Puccini, a pesar de estar convencido de su excelsa calidad, asumió una actitud humilde, reescribió la obra y la convirtió en una de sus obras estandarte. Puccini, el artista amado por los dioses de la música, estaba desapareciendo un día como hoy, 29 de noviembre de 1924. Y los regalos de su pentagrama, siempre inspirado, sobreviven en nuestra memoria agradecida. Las principales noticias del día. Titulares. Daniel Noboa envió a la Asamblea su proyecto de reforma tributaria. Nuevo ministro de Defensa anuncia cambios en cúpula militar. El gallo de la catedral será el símbolo guardián del metro de Quito. En política internacional, contradicciones. Los editoriales serán de Santiago Basabe, Aprender de lo público, el desafío del nuevo gabinete ministerial. César Ulloa, poco tiempo y muchas cosas. Noticias del día. Daniel Noboa envió a la Asamblea su proyecto de reforma tributaria. La mañana de este 28 de noviembre del 2023 se confirmó que llegó a la Asamblea Nacional el proyecto de Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo propuesto por el presidente de la República, Daniel Noboa. El documento tiene 96 páginas, a lo largo de las cuales se plantean reformas a varios cuerpos legales para crear incentivos tributarios para la generación de empleo y para fortalecer el régimen de zonas francas. Con el carácter de urgente, el Ejecutivo remitió la Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo al Legislativo para que los asambleístas conozcan y debatan el cuerpo legal en cuanto antes. La implementación del anteproyecto de ley analizado, dice el documento, alcanzaría un impacto fiscal neto de aproximadamente 832 millones de dólares, valor que se recaudaría en el ejercicio fiscal 2024. También se menciona 960 millones de dólares por concepto de remisión tributaria que se recaudará solo en el 2024. El envío de la norma llega luego de las declaraciones de Noboa en cadena nacional, donde reconoció que el país está en su peor momento. Mientras que el ministro de Finanzas, Juan Carlos Vega, quien estuvo junto al presidente en el video informativo, señaló que el gobierno recibió apenas 184 millones de dólares en la cuenta única del Tesoro. Y en contraparte tiene atrasos y pagos pendientes por más de 2.800 millones de dólares y con un sinnúmero de proveedores e instituciones públicas como el IES. Por ello, ante la dura situación económica de Ecuador, tanto Noboa como Vega pidieron apoyo a los ciudadanos y particularmente a los sectores más privilegiados. Nuevo ministro de Defensa anuncia cambios en cúpula militar. El nuevo ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, anunció que habrá cambios en la cúpula de las Fuerzas Armadas al tiempo de señalar que el único enemigo del país es la delincuencia y apela al compromiso de los militares para enfrentarla. 4 días después de su designación, el funcionario se presentó este lunes 27 de noviembre del 2023 en el complejo ministerial de La Recoleta, en el sur de Quito, donde fue recibido oficialmente por la cúpula militar. El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Nelson Proaño, le expresó su apoyo a nombre de la institución.
A su turno, el ministro llamó a la unidad, pues señaló que el país vive difíciles circunstancias por culpa de la delincuencia. El país pide paz y tenemos una sola causa: salvar al Ecuador y devolverle la libertad a todos. También tenemos un solo enemigo: la delincuencia, manifestó. Lofredo anunció que el necesario proceso de renovación del mando militar y del gabinete ministerial se hará a la brevedad posible, analizando méritos y trayectorias para fortalecer a las Fuerzas Armadas, según informó el ministro de Defensa. Quiero estar cerca, quiero visitar los repartos, quiero escuchar lo que tienen que decir y las experiencias que desean compartir. Quiero que sean el apoyo no solo para su ministro, que hoy enfrenta también una gran tarea, sino el apoyo de toda una patria que quiere levantarse con gloria, puntualizó Lofredo. El gallo de la catedral será el símbolo guardián del metro de Quito. El famoso gallito de la catedral, ubicado en una de las cúpulas de la iglesia que guarda el mismo nombre, será símbolo del metro de Quito en el programa denominado Cultura Metro. El alcalde Pavel Muñoz confirmó que usarán este ícono en las leyendas de la capital como una imagen de cuidado y protección a la infraestructura del nuevo servicio de transporte público que tendrá la ciudad desde el 1 de diciembre. Según el personero, el objetivo es que la ciudadanía tome conciencia del proyecto y eviten botar basura, destruir las instalaciones, vandalizar los trenes o asientos y pintar grafitis. Todos estos actos serán penalizados bajo el orden de la Policía Nacional, quienes estarán a cargo de resguardar la seguridad en los andenes y paradas del metro. En la reunión sostenida entre Pavel Muñoz, alcalde de Quito, y el comandante general de la Policía Nacional, César Augusto Zapata Correa, este último manifestó que 247 servidores policiales se encargarán de resguardar el metro de Quito, brindando apoyo a los usuarios de este sistema de transporte. Estos efectivos conforman una unidad que se ocupará solo de este tema. Se encontrarán ubicados en las 15 estaciones que conforman el sistema Metro de Quito. Entrevista del día. Diego Salgado, director general del IES, estuvo en Radio Sucesos para hablar sobre la gestión institucional. Sí, la situación del gobierno central en materia económica seguramente es tan complicada como lo decían antes de irse el gobierno de Guillermo Lasso y como ayer también lo expresaba el flamante ministro con el presidente Noboa. En el caso del IES, ¿qué hacer? Lo primero, creo yo que hay que preocuparse, pero profundamente, en por fin tener una ley actualizada de la seguridad social, que incluye la administración de esta a través del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Venimos nosotros trabajando en una propuesta que será entregada al gobierno actual y ojalá a la función legislativa de parte de los miembros del Consejo Directivo del IES, porque hoy por hoy lo que debe pagar, lo que debe cancelar el Estado central a través del Ministerio de Finanzas aproximadamente está alrededor de 3 puntos del PIB. Muy pronto, a medida que van jubilándose la gente, que va incrementándose el grupo de pensionistas, pues muy pronto serán 5, 6, 7 puntos del PIB. Y claro, es preocupante. Las medidas de reforma o de una nueva ley deben tomarse ya, de inmediato. Hay que aprovechar en lo político que el gobierno goza con una mayoría legislativa y entiendo yo que todos los legisladores de todos los sectores estarán dispuestos a profundizar, a debatir la seguridad social de los ecuatorianos, porque estamos hablando no solamente de miles, sino de millones de ecuatorianos que se verían afectados si es que no se toman cartas en el asunto. La administración lideradas por Alfredo Ortega, desde hace más de un año, desde que se inició esta administración, fue el presidente Ortega quien nos pidió realizar mesas técnicas con técnicos propios de la institución, que existen varios y muy buenos, actuariales, financieros, administrativos, otros expertos, eso sí, en las diferentes áreas de la seguridad social y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, hablo de la parte administrativa. Está listo el proyecto de ley,
de tal manera de que en los próximos días el Consejo Directivo entendería yo que va a conocerlo. En cuanto al pago, me parece a mí que usted se refiere a lo inmediato. En cuanto al pago, pues existe una ley, existe norma en donde ordena, manda al Estado a través del gobierno central el cancelar, por ejemplo, el 40% de las pensiones jubilares, ya sea por invalidez, vejez o muerte, ¿no es cierto? Y eso es lo que el Estado, cualquiera que éste sea, debe cumplir. Conocemos los ecuatorianos que existe una deuda histórica que hay que reconocer. Fue el presidente Guillermo Lasso quien aceptó y hay un convenio de por medio que existe esta deuda. Hemos quedado en realizar mesas técnicas, mesas de trabajo para ponernos de acuerdo. Nosotros como IES tenemos una cifra, tenemos la cifra que para nosotros es la oficial de esa deuda histórica. Más de 12.500 millones, Diego. ¿Perdón? Es la cifra de más de 12.500 millones, la deuda histórica. Mire, es algo más, es algo más. Yo he evitado, como usted conoce, decir una cifra, porque al ser yo el director general, pues esta se puede tomar como la verdad. Entonces, mientras no haya un acuerdo entre el Consejo Directivo, que es el órgano superior del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, la administración del IES y los representantes de los gobiernos, pues es muy delicado el poder decir cuánto mismo es la cifra, porque está alrededor de lo que usted bien manifiesta, usted expresa, y también es conocido, de conocimiento público, que en promedio los gobiernos, no hablo del saliente, los gobiernos en general en promedio simplemente han pagado de ese 40% apenas el 28%. Entonces ahí podemos ver nosotros, simplemente con números rápidos, si no nos pagan el 40% y solo el 28%, pues ¿a cuánto asciende esa deuda? Desde más o menos el 2010, año 2010, pensando que el Estado ecuatoriano, hoy por hoy, en este año, tenía que haber pagado alrededor de 3.000 millones de dólares por concepto de ese 40% de las pensiones. Wagner Bravo también estuvo en Radio Sucesos. Él es experto en seguridad. Habló sobre los retos para el gobierno de Daniel Noboa en los temas de seguridad. Escuchemos lo que dijo. Bueno, siempre hay que tomar en cuenta las palabras de los máximos representantes de la ciudadanía que son elegidos en las urnas, en este caso el presidente, y que es el ente rector de la seguridad del país, que tiene que tener un asesoramiento profundo. En la asamblea dijo seguridad, empleo y desarrollo, pero de lo que estamos viendo no hay un direccionamiento que todavía nos tiene preocupados a todos aquellos que estamos siempre pensando en que la seguridad es parte fundamental de la vida de los ecuatorianos. Y ya vamos aproximadamente 4 días sin tener el norte, digo yo. ¿Y por qué esto, Milton? Porque en un gobierno de 4 años se comienzan a conjugar una serie de factores y fundamentalmente la curva del aprendizaje. Un gobierno que no ha estado en funciones tiene que poner sus ministros, tiene que ir conocer todo lo que ha sucedido, todo lo que se ha hecho. Ya se debe tener una planificación previa de qué quisiéramos hacer y luego de eso ya sentado en la posición debe decir, bueno, esto es lo que pensábamos, esta es la realidad, ajustemos el plan y vamos a las elecciones. Eso le toma a un gobierno más o menos un año, año y medio, hasta poder tener una curva de aprendizaje buena. Pero en el caso de 18 meses, no hay tiempo para esa curva de aprendizaje. Y me parece que al no tener esa curva de aprendizaje nos está faltando un direccionamiento, no a las fuerzas del orden, no al sistema de seguridad pública y del Estado, sino a la ciudadanía, para que todos conozcamos cuál es la intención. Se hablaba de un plan Fénix, pero hasta ahora, 4 días más tarde, siendo una prioridad, nos falta esa información que considero yo que la deben tener planificada y consensuada y actualizada toda la planificación, Milton. Bien, ahora, a manera de diagnóstico, Wagner, ¿cómo podemos pensar de lo que está sucediendo actualmente en nuestro país? Porque en 2021 ya cuando el presidente Lasso recibió al Ecuador, la seguridad era un problema, pero no estaba tan agravada.
Ahora es mucho más compleja la situación que se fue deteriorando de manera muy rápida. Y siendo así, y con ese diagnóstico que tenemos actualmente con la seguridad, ¿qué temas inmediatos se deben abordar? Porque hay crisis carcelaria, hay muertes violentas, hay la penetración del narcotráfico, hay cosas que están pasando con el tema de la seguridad y que deben ser atendidas. Sí, efectivamente, y yo creo que esta reunión que vino el presidente Petro al Ecuador al cambio de mando, que de paso es el único presidente, si no estoy mal, que asistió, y eso preocupa también en las relaciones internacionales. La reunión que tuvo el presidente Noboa con el presidente Petro debe haber sido para tomar y analizar estos temas, porque desde mi punto de vista, y no lo digo ahora, lo he dicho desde hace más o menos 20 años, el problema es toda esa producción y esas plantaciones de coca que están en el sur de Colombia, tanto en Nariño cuanto en el departamento del Putumayo, y que indirecta y directamente, cuando había el problema con las FARC, nosotros éramos la retaguardia logística de descanso, de medicamentos, etcétera. Pero ahora que ya se ha hecho la paz, supuestamente la paz, que tampoco creo que tiene un buen efecto, se ha disgregado una serie de grupos que han aparecido que, siendo un buen negocio, el tráfico de drogas, la producción, hay una demanda, hay una oferta, nos ha complicado a nosotros. Y mientras eso no se termine y no haya una reducción de plantaciones de hojas de coca, vamos a seguir teniendo estos problemas en increscendo. ¿Y por qué en increscendo? Porque también recordemos que 20 años no se hicieron las cosas que se deberían haber hecho, por eso llegamos a esta situación. Y la posición del expresidente Lasso de luchar directamente y frontalmente contra el narcotráfico, una captura de cerca de 600 toneladas, que en el mercado internacional son cerca de 30.000 millones de dólares, un presupuesto del Ecuador, hace que los delincuentes de esto, el crimen organizado, y más que ellos, porque ellos son criollos, ellos viven del día a día, esos grandes cárteles de la droga que están fuera del país y que necesitan que el negocio continúe, nos sigue poniendo violencia, nos sigue poniendo terror, de tal manera de que en algún rato el Estado, que no debe ser así, diga, bueno, ya dejémosles que vayan nomás y que hagan lo que quieran. Y eso al Ecuador le puede llevar a una crisis de desaparición, de una anarquía total. En Impacto Informativo estuvo Ana Changuín, analista política, el tema del que habló: juicio político a la fiscal Diana Salazar Méndez. Escuchemos lo que dijo. Creo que son datos importantes y es probablemente la crónica de una muerte anunciada en relación a estas acciones que ya nos dan pistas bastante gráficas respecto a que lo que nosotros vimos en los días pasados fue un acuerdo coyuntural. Lo advertimos, lo señalamos y simplemente era cuestión de esperar a que los hechos se pronuncien por sí solos. La división de autoridades parece que fue una cosa aislada, no ha habido, y por lo menos yo, esa es mi opinión, no detecto algo programático, no se han combinado agendas de ningún tipo, tampoco hay coincidencias ideológicas, ni siquiera en los principales problemas del país, que eso probablemente es lo más lamentable, ¿no? Ni siquiera hubo coincidencias en esos importantes asuntos de fondo que realmente son los que nos interesan a los ecuatorianos, más allá del reparto de autoridades y más allá de la manera en cómo se instale la Asamblea, porque lo que necesitamos justamente es que trabajen desde cualquier comisión, que trabajen en el Pleno, que cumplan sus funciones en lo legislativo, en fiscalización y en control político, porque para eso fueron elegidos en estos 18 meses que les quedan por delante. Creo que el juicio político de la fiscal también se lo había anunciado. Lamento realmente si se dio alguna duda, pero la verdad es que desde distintos puntos aclaramos que para la presentación del juicio político las firmas bastaban y sobraban. Ni siquiera eran necesarias 51 firmas, sino que con 35 hubieran podido solucionar aquello y presentar la solicitud de juicio. Eso nunca estuvo en tela de duda. Por eso digo que lamento si los ciudadanos se confundieron en ese sentido, porque no ha sido así. El juicio político siempre, la solicitud de juicio siempre se pudo presentar con un número de firmas y lo hemos visto ahora, con suficientes y de sobra las 51 que tienen el movimiento de RC. Pero es que el debate que se dio hace algunas semanas en que estuvo involucrado personalmente el ex presidente Rafael Correa, al parecer ya quería contar con las 70 firmas de condena pues a la doctora Diana Salazar. Sí, es verdad, llegó un momento y previo a que se dé todo este entendimiento tan fluido, tan
tan engrasado, ¿no?, que se dio en la Asamblea, tan coordinado de elección de autoridades, por supuesto que vimos flaquear, y desde el análisis político vimos cómo esta sucesión de hechos un poco sospechosos. Digo yo sospechosos porque yo todavía, no sé, veo tweets de un lado, veo el otro que le responde, pero mañana ya se pusieron de a buenas. Así que todavía me queda un poco en el aire. A veces tiendo yo a pensar y se me dificulta ver qué es realidad y qué es ficción. Pero lo real es que los ciudadanos vimos un cruce de comunicaciones, un cruce de tweets concretamente, de líderes de organizaciones políticas, de PSC y de Revolución Ciudadana, el expresidente Correa, quien se pronunciaba a favor de esto, y los otros de su parte decían que no, que esto no iba a ser incluido de ninguna forma y que una agenda de impunidad, que era lo que se hablaba en ese momento, y que yo a veces pienso que ni siquiera se debería tratar, porque sería una cosa completamente traída de los cabellos pensar en negociar con la justicia y con la impunidad, me parece de locos. Pero sí, esto ya se lo veía venir. Repito, la presentación del juicio político nunca dependió de todas las bancadas. Sí, por supuesto, vamos a tener que ver, y quienes manejan el trámite legislativo, esto entra como a una cola, ¿no? Primero se verificarán requisitos para el juicio político, inclusive se verifica la declaratoria en las firmas. No se hace un análisis muy de fondo. Lo que va a hacer el CAL es calificar o no, si existen las firmas, es bastante objetivo. Lo pasa a la Comisión de Fiscalización y tendrá que ahí sí ponerse a la cola de los otros procesos que se encuentran ahí tramitándose. Entiendo, no, la verdad, si eso se me ha pasado, pero desde la Comisión de Fiscalización, la presidenta Aguirre anunció que iban a hacer una consulta al CAL para ver cómo ellos desenredaban un poco todo este cúmulo de casos y de causas que se habían quedado represadas del periodo pasado. ¿Cuál era, por ejemplo, una de las inconsistencias? Que ya ni siquiera estaban los interpelantes. Entonces, ¿cómo iban a hacer si ya no está el asambleísta interpelante? ¿Cómo se prosigue, cómo se da continuidad a ese proceso? No he visto cuál ha sido la decisión del CAL en ese sentido, pero entiendo que iban a hacer una consulta, y este proceso, al igual que los subsiguientes que se presenten, los venideros, tendrán que ponerse en una cola para su despacho en orden de llegada. El Pozo de Sicar, con Monseñor Julio Parrilla. Trato de seguir de cerca el desarrollo de la guerra en Ucrania, ese horror y ese fracaso para Europa y para el mundo. En el mismo paquete entra la crisis energética, la inflación e incluso el posible derrumbe de algunas economías. El último capítulo es la movilización ordenada por Putin, no la primera de cerca de 300.000 reservistas, sino también la actual, el grupo Wagner y otros grupos de presidiarios, y también la amenaza de utilizar armas nucleares. El gran jefe ruso habla de rusofobia y expresa sentirse amenazado por fuerzas oscuras que intentan borrar a Rusia del mapa. Los analistas políticos han dicho ya 1000 palabras, y a mí me llama la atención algunas cosas difíciles de entender. Esta historia viene de muy atrás. Me refiero a las políticas imperialistas de los zares, los soviets, y ahora las nuevas élites insaciables y hambrientas de poder y de dinero, dispuestas a sacrificar la paz y con ella la vida de miles y miles de jóvenes de dentro y de fuera que no son más que carne de misil. Si París bien valía una misa, la gran Rusia bien vale un rosario de cadáveres. Importan sobre todo el gas, el petróleo, las materias primas, la tecnología, el comercio de armas, el dinero y, en definitiva, el becerro de oro al cual todo se somete, incluida la vida humana. Puede que sean muchos los rusos que no quieran esta putinada loca y amenazante, pero si somos sinceros, puede que sean muchos más en cantidad y en capacidad de poder los que sí la desean. Identificados con las políticas imperialistas del Kremlin, lamentablemente la rentabilidad tendrá la última palabra. La invasión de Crimea anteriormente y ahora la de Ucrania tienen un precio que nunca pagarán los jerarcas ni sus hijos, sino los pobres hijos de la Santa Rusia. Me duele Putin. Me duelen los intelectuales rusos que justifican la invasión de un país soberano. Me duele el patriarca Kirill
que bendice los tanques en nombre de Dios, y me duele sobre todo el pueblo oprimido y manipulado con olor a soldadito de plomo. Me duele Ucrania y tantos hijos que morirán y han muerto en las trincheras y en los campos de batalla. Me duele la falta de ética y que a estas alturas de la historia, después de tantos dolores, estemos en la cuerda floja de una tercera guerra mundial. Nos seguimos encontrando junto al Pozo de Sicar con el Padre Julio. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Global Hoy con Alan Catey. Contradicciones. La reunión anual de la COP, la Cumbre Climática de la ONU, se desarrollará a partir del 30 del presente mes en Dubái, los Emiratos Árabes Unidos, con la asistencia principalmente del llamado Sur Global. La conferencia se refiere a las acciones necesarias para lograr detener el acelerado proceso de cambio climático que se está viviendo, uno de cuyos máximos causantes son los combustibles fósiles, a cuya quema prácticamente universal por el extensivo uso de vehículos con motores, sea diésel, a gasolina o fuel oil, se atribuye en los medios científicos la responsabilidad más grave en el proceso de calentamiento global, cuyo inicio se puede empatar justamente con la revolución del transporte terrestre, aéreo o marítimo por medio de motores de explosión de varios tipos. Resulta por demás paradójico que la cumbre se dé en Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos, en medio de una de las zonas de más prolongada e intensiva explotación de recursos hidrocarburíficos del mundo, pues entre los estados del Golfo Pérsico, de Irak a su cabecera, a Irán en su ribera oriental, y Kuwait, los referidos Emiratos Árabes Unidos, y su vecina occidental, Arabia Saudita, representan una importante tajada de la producción mundial de petróleo y gas, y lo han sido muchos de ellos desde hace por lo menos un siglo, coincidente con la irrupción masiva del automóvil como el transporte por excelencia en el llamado primer mundo. Lo contradictorio y hasta sardónico del sitio escogido se vuelve aún más notorio con dos notas de prensa que la BBC de Londres ha presentado. La primera hace referencia a una lamentable y muy extendida práctica durante el proceso de extracción petrolera. Junto con el petróleo, es habitual que salgan también gases combustibles, que al no ser acumulados en contenedores, pues resultaría costoso así hacerlo, se prefiere quemarlos en el sitio. Todos habremos visto fotografías de campos petroleros de cuyas torres de perforación, a manera de gigantescas antorchas, se quema al aire libre ese gas, productor del negro humo que la combustión produce. Siempre se me hizo inexplicable, primero, la contaminación del aire y luego el absurdo desperdicio del gas que evidentemente podría ser utilizado para generación de energía eléctrica, aun cuando fuera para las propias necesidades de los campamentos y de las comunidades más cercanas. Me consta haber visto esta práctica en uso aquí en el país y no puedo dejar de pensar que en medio de apagones y crisis energética por falta de lluvias, causadas con toda probabilidad por el calentamiento global originado en los hidrocarburos, sea un escándalo que no se utilice esos recursos en generación a gas de esa electricidad faltante y tan necesaria.
La nota de la BBC enfatiza, en el caso de la región de la península arábiga y del Golfo Pérsico, los enormes volúmenes de gas que se queman a diario por los millares de pozos que están en operación, generando un nivel de contaminación atmosférica brutal en cuanto a afectación para el calentamiento global por la difusión de enormes cantidades de gases de efecto invernadero, pero especialmente por los riesgos de salud a los que se expone a millones de personas al contaminar con una serie de sustancias, muchas de ellas cancerígenas, el aire que se respira en buena parte de la región. Supuestamente, desde ya hace 20 años, según las autoridades de Emiratos Árabes Unidos, esta práctica se hallaba prohibida por la ley, lo que demostraría o una incapacidad absoluta para aplicarla o una vergonzosa indiferencia e irresponsabilidad con la salud pública, en primer lugar, y con el medio ambiente luego. Ni los gobiernos ni las empresas, ante las preguntas formuladas por la BBC, han tenido la cortesía de responder en cómplice silencio de conveniencia para los implicados. Dado el muy poco transparente trasfondo político de la región, con las dos teocracias islámicas por un lado, un Irak en plena anarquía y los jeques y amires, gerentes propietarios de sus feudos, las grandes empresas petroleras se hallarán a sus anchas sin recelo alguno de ser incomodadas por molestas normas ambientales a las que sí se sujetan, en alguna medida al menos, en campos del primer mundo. Inevitablemente surgen inquietudes sobre la seriedad con la que debe tomarse una cumbre climática con antecedentes de esta naturaleza. Tengo serias dudas de que a los delegados se les muestren las humeantes antorchas que día y noche, durante los últimos 100 años, han estado arrojando millones de toneladas de gases de efecto invernadero a la atmósfera y que lo siguen haciendo. Y no por falta de recursos, pues por esas extrañas circunstancias del destino, les cayó en suerte la lotería de hallarse sobre un océano de petróleo que para mayor fortuna aún les dieron sacando, como criosamente decimos, unas empresas y técnicos extranjeros para que sus jeques pudieran seguir disfrutando de sus arenes y ocasionales paseos en camello cuando no se hallaban viajando por Londres o París, gastándose sus duramente ganados petrodólares. La segunda nota resulta también inquietante al develar los intereses y el doble juego que se manifiestan en aprovechar la cumbre climática para cerrar, al decir de la BBC, una serie de acuerdos con al menos 15 países para la venta de combustibles fósiles por parte de los Emiratos Árabes Unidos, los anfitriones del evento cuya finalidad debería ser la eliminación de los mismos. No se sabe de qué admirarse más, del sentido de negocios y oportunidad o del cinismo. Lo que sí se evidencia es una política concertada para proyectar la gran riqueza acumulada durante años por quienes han gobernado para su beneficio los reinos, emiratos o teocracias de la región como palanca de influencia e imagen global. Quedó así ya de manifiesto con la organización del último Campeonato Mundial de Fútbol en Qatar, en la compra de grandes clubes de las más importantes ligas europeas, como el Manchester City o el PSG, o la incorporación de grandes figuras del fútbol mundial como Ronaldo, Neymar o Benzema, a unos clubes saudíes sin mayor historia. La explicación se hizo evidente con la decisión de Infantino, el presidente de la FIFA, de otorgar a Arabia Saudita la organización del Campeonato Mundial de Fútbol de 2034. 2 mundiales en 12 años
a unos países sin ninguna tradición deportiva, pero con muchísimo dinero como para convencer a la FIFA y a sus dirigentes. Dudo mucho que se exija al wahabismo saudita que se flexibilice el dress code, como hoy se dice, eliminándose burkas y velos para la asistencia a los estadios de las mujeres nativas y extranjeras, o la suspensión de los latigazos al que lo vean tomarse unas cervezas. Está a la vista la estrategia del mundo islámico para convertirse en un actor decisivo en el mundo. El ingreso de Arabia Saudita y de Irán a los BRICS, su presencia en el llamado Sur Global, sus grandes inversiones en imagen internacional, así lo revelan. Ha sido Occidente, como en el caso de China, quien lo ha propiciado. Ojalá, como en el caso de China, no sea motivo de arrepentimientos. Muchas gracias. Editorial. Aprender de lo público, el desafío del nuevo gabinete ministerial. Santiago Basabe, Primicias. Cuando una persona ha tenido una larga experiencia laboral en el sector público, las posibilidades de que sea acogido en el ámbito privado descienden considerablemente. Las formas de relacionamiento entre el empleado y el empleador son distintas. En un caso, si el gerente ordena algo, se cumple a la brevedad. En el otro caso, si el superior jerárquico dispone, no necesariamente se cumple. En lo privado, la idea de minimizar gastos y maximizar beneficios es esencial, mientras que en lo público hay ocasiones en las que hay que privilegiar la inversión aun cuando el retorno social no resulte del todo óptimo. En una arena las personas son clientes, en la otra son ciudadanos que demandan un bien o un servicio. En lo privado, se tiende a modelar las preferencias del consumidor hacia lo que se ofrece. En lo público hay que adaptarse a las perspectivas que tiene la población sobre la obra o la infraestructura que lleva al bien común. En definitiva, las dinámicas son distintas, ni mejores ni peores. Por ello, a un administrador de lo público de larga data le cuesta entender lo que el mundo de lo privado entiende como giro del negocio. El mismo choque de costumbres y hábitos afecta a quien estuvo siempre en el mundo empresarial y de golpe y porrazo se encuentra frente a los avatares que conlleva el manejo del aparato estatal. Cuesta tiempo entender los códigos de relacionamiento y más aún conocer cómo se toman decisiones en la lógica pública. Si bien a algunas personas el cambio les afecta menos, en la transición hay un tiempo de aprendizaje. Ese tiempo de aprendizaje, en un gobierno corto como el de Noboa, es quizás el punto más débil de la conformación del actual gabinete ministerial. Varios de los colaboradores del presidente no registran experiencia previa en lo público, mientras que otros presentan pasos fugaces por la administración estatal, en general en temas diferentes a los que corresponden a la cartera de Estado que acaban de asumir. En áreas clave como defensa nacional, el nuevo ministro ha sido ajeno a las dinámicas de las Fuerzas Armadas y la comprensión de la seguridad desde las anteojeras de lo público. Con el respeto que merece todo tipo de actividad laboral, no es lo mismo ser un experto en el manejo de armas y diestro en artes marciales que enfrentar opiniones diversas, en ocasiones altisonantes, como las que surgen de las charreteras de generales y almirantes. Lo mismo sucede en los ministerios del Interior y de Gobierno. En el primer caso, la seguridad interna requiere de alguien con calle, que comprenda los alcances y los límites del Estado para enfrentar a la delincuencia organizada y al narcotráfico. En el segundo, la experiencia para lidiar con las hambres atrasadas y los intereses particularistas de buena parte de la clase política requieren temple, capacidad de negociación y presencia. Todos estos requisitos vienen de la formación profesional, pero esencialmente de la experiencia en el terreno, allí donde las papas queman. Menudo desafío para la nueva ministra. Ojalá aprenda rápido y de forma eficaz los gajes del oficio. Comentarios similares van en otras áreas, como la económica. Dirigir las finanzas de un Estado quebrado implica tener finura para manejar con una mano la llave de los recursos y con la otra los ritmos de la política. Aunque se puede ser inexperto y llegar a aprender, el problema es que siempre en el trayecto se van cometiendo errores y eso, en un país postrado como este, no es lo más recomendable. En el plano de las relaciones exteriores, las cosas son algo diferentes. Un canciller inexperto
rodeado de buenos funcionarios de carrera que lo asesoren y procesen las dinámicas de trabajo para las que están formados, puede subsanar las debilidades de origen del ministro. Ahí se nota claramente la necesidad y utilidad práctica de una burocracia especializada, estable y profesional como la que existe en esa cartera de Estado. Pero la posibilidad de subsanar los puntos débiles anotados siempre está presente a través de la designación de consejeros presidenciales que aporten a proporcionar al presidente Noboa una visión amplia del país. Esos asesores no requieren nombramiento ni formalidades, son personas que critican decisiones presidenciales y sugieren cambios en las líneas de trabajo. No son los aduladores o lambiscones que han frecuentado Carondelet en los últimos años y que van desde periodistas, pasando por inversionistas, políticos en etapa terminal y profesores universitarios. Noboa, ojalá por el bien del país, se rodee de gente que le diga las cosas como son, no las cosas como las quiere escuchar. Si no lo hace y deja espacio para que sus ministros aprendan a gestionar el Estado, la fiebre de las próximas elecciones puede pasarle una seria factura, no solo por la inexperiencia de sus colaboradores, sino también por las hasta ahora ocultas intenciones de sus aliados del momento. Santiago Basabe, Primicias. Poco tiempo y muchas cosas. César Ulloa, La Hora. El tiempo corre y la población exige soluciones a los principales problemas como la inseguridad y el desempleo, en el contexto de un gobierno corto, pero intenso y apremiante. No se puede perder ni un solo minuto porque nos rebasa la delincuencia organizada, la pobreza y el hambre. La situación es compleja y no depende únicamente del gobierno, sino de todas las funciones del Estado, los gobiernos autónomos descentralizados, los partidos políticos, las empresas, las universidades y la sociedad civil. La crisis puede convertirse en una oportunidad para establecer un acuerdo amplio y sostenible, cobijado en la ética, el compromiso ciudadano y la rendición de cuentas cada determinado tiempo. ¿Cuáles son esos aspectos no negociables de un acuerdo nacional de largo plazo? Nadie puede negociar la transparencia y el buen nombre del país. En ese sentido, los políticos que hacen lo contrario para lo cual fueron electos deberían encontrar a la vuelta de la esquina el castigo en las urnas y la reprobación social. Esto supone dos cosas: una ciudadanía más activa y exigente con sus gobernantes y, por otra parte, exigentes filtros de calidad en las organizaciones políticas para seleccionar a sus cuadros. El segundo aspecto no negociable es la defensa de la democracia, los derechos y el cumplimiento de deberes. Es decir, nada por fuera de la democracia. Entre los aspectos estructurales, el tercer aspecto no negociable es el respeto irrestricto de la identidad de todo tipo, la cultura y sus manifestaciones, pues no hay personas superiores ni inferiores, solo distintas y diferentes que pueden convivir, mientras se sostenga el principio de no agresión. El cuarto no negociable en el plano estructural es el combate contra la pobreza y sus expresiones variopintas, pues si no se hace algo y firme para erradicarla, la delincuencia seguirá reclutando a millones de jóvenes sin posibilidad actual de encontrar trabajo y acceder a estudios en los distintos niveles de formación. El mayor no negociable es mantener al país en primer lugar ante que cualquier interés individual y corporativo. César Ulloa, La Hora. Noticias internacionales. El rescate de los 41 obreros atrapados en un túnel en la India culminará pronto. Los equipos de rescate abren por fin una vía de escape para los 41 obreros atrapados en un túnel en construcción en el norte de la India. Tras más de 2 semanas de perforaciones con numerosos contratiempos y averías, el último tramo de la excavación lo llevaron a cabo 3 equipos de los llamados mineros de ratoneras, especializados en abrirse paso en túneles estrechos pese al riesgo que conlleva. Ahora se espera que comiencen las maniobras para sacar uno por uno a los trabajadores, previsiblemente muy debilitados. Interpol alerta sobre una emergencia de seguridad mundial.
El jefe de Interpol calificó este lunes el crimen organizado transnacional como una grave epidemia que constituye una emergencia de seguridad global. El secretario general Jürgen Stock hizo estos comentarios antes del centenario de Interpol del martes, donde prometió anunciar la declaración de Viena para abordar el problema. No especificó en qué consiste esta medida exactamente, pero dijo que esta semana se publicará más información. We are currently facing an epidemic of transnational organized crime. El jefe de Interpol calificó este lunes el crimen organizado transnacional It is now so significant that it has become a global security emergency. Pidió más cooperación internacional para combatir los crecientes delitos transfronterizos, señalando como punto de partida las 19 bases de datos globales de Interpol. Interpol fue fundada en 1923 en Viena como la Comisión Internacional de Policía Criminal. Disparan misiles desde Yemen hacia buque de guerra estadounidense. 2 misiles balísticos fueron disparados desde Yemen, en una zona controlada por los rebeldes hutíes contra un buque de guerra estadounidense en el Golfo de Adén, cerca de Somalia. Esto ocurrió horas después de que el USS Mason impidió el secuestro de un petrolero comercial de propiedad israelí que había sido asaltado por piratas somalíes, como dijo el Pentágono. 5 asaltantes armados fueron capturados por los militares estadounidenses. Los misiles cayeron en el Golfo de Adén, aproximadamente a 10 millas náuticas de los barcos. No hubo daños ni heridos reportados por ninguno de los buques durante este incidente. El incidente se produce después de que las fuerzas hutíes, respaldadas por Irán, lanzaron numerosos ataques contra intereses estadounidenses en la región y contra Israel desde el comienzo de la guerra el 7 de octubre. Y ocurrió mientras continúa extendiéndose en toda la región el temor de que la guerra entre Israel y Hamás pueda ampliarse. La Casa Blanca el lunes no dijo si lanzará o no bombardeos en Yemen como represalia. No creo que vamos a meternos en el negocio de telegrafiar nuestros golpes. Tomaremos las medidas apropiadas para proteger a nuestras tropas y a nuestras fuerzas en la región del Medio Oriente. Estados Unidos ya enfatizó la prioridad de evitar que el conflicto se extienda en Oriente Medio, ya que las fuerzas estadounidenses en Irak y Siria también han sido atacadas regularmente por grupos respaldados por Irán. A pesar de la escalada de ataques en la región, la inteligencia estadounidense revela que Irán y sus patrocinados hasta ahora han estado calibrando sus respuestas para evitar un conflicto directo con Estados Unidos o Israel. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. El ejército ruso ha perdido un récord de 930 soldados por día en noviembre. La batalla por Avdiivka está pasando factura al ejército de Rusia. Según Euromaidan, las unidades de Moscú han lanzado ataques de infantería en un intento de bloquear las principales vías de acceso a la ciudad, pero sin éxito. La inteligencia británica asegura que las pérdidas rusas en Ucrania han aumentado en las últimas semanas, mientras los defensores de Kiev siguen manteniendo sus posiciones en Avdiivka. Un informe publicado este lunes muestra que una media de unos 930 soldados de Rusia murieron cada día durante el mes de noviembre, lo que supone unos 140 más que el récord anterior establecido en marzo. Mientras tanto, un grupo de esposas de rusos movilizados por la guerra en Ucrania han hecho un llamamiento para el regreso de sus maridos. En una petición con duras críticas al presidente Putin, han criticado el hecho de que se oculten los problemas en el frente para no poner en peligro la reelección de Putin el próximo año. En las próximas semanas, Ucrania recibirá 10 tanques de combate, así como municiones y vehículos adicionales de Alemania. Telesucesos, Canal 29 UHF de la ciudad de Quito. Un canal de televisión abierta, siempre inédito, para una audiencia especial. Somos cultura, educación, salud, opinión calificada, normas de vida,
Y todas las tardes, de lunes a viernes, desde nuestros estudios en Arena Telesucesos, escenario propio destinado a promover el deporte. En tiempo real, usted y su familia, en su televisor, desde la comodidad de su hogar, disfrutarán de los partidos, eventos, campeonatos que realizamos diariamente de ecuavóley, básquet, box, lucha libre, cachascán, gimnasia, artes marciales, tenis de mesa, fútbol sala, transmisiones en vivo de los principales partidos de fútbol barrial y colegial. En fin, somos un canal inédito, inéditos en el deporte. Transmisiones de acción y conocimiento en el deporte. Espacio diario conducido por el arquitecto David López todas las tardes, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde. Siempre inéditos y distintos, siempre jóvenes. Personajes jóvenes de generaciones nuevas. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud,
cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.